Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias, Alejandra, por invitarnos esta mañana para compartir con los amigos de lo que se está convirtiendo en Perú y lo que va a ser el año 2016 en términos de la presencia en la región más dinámica del mundo, que es la región del Asia-Pacífico. Pero bueno, somos sede de varias reuniones, ya esta sería, digamos, la tercera reunión de envergadura internacional que se va a desarrollar en nuestro país. ¿Por qué trae la APEC al Perú el próximo año? Claro, recordemos que venimos de haber sido anfitriones de la COP20. Hemos luego, el año 2015, este año que está terminando, tuvimos la presencia, fuimos anfitriones de la reunión del Banco Mundial, de gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario, y ahora nos preparamos para recibir a los líderes de las 21 economías, bueno, las 20 economías, porque el Perú es una de ellas también, 21, de las economías, como decía, las que más rápido han crecido, las que mayor empleo han generado durante estos últimos años. APEC es un foro para que los televidentes, digamos, compartan con nosotros cuál es la trayectoria y la importancia. APEC es un foro que se creó en el año 1989, entonces ya es un foro que tiene 26 años, el Perú se unió 9 años después, y en el interín se creó lo que es la Organización Mundial del Comercio. Es decir, APEC se creó con justamente la finalidad de promover el comercio, de derrumbar barreras que a veces causan la demora de la entrada y salida de productos y servicios de nuestros países. El Perú recién, como decía, se unió 9 años después, y a partir de ese año, es decir, el Perú ya tiene 16 años formando parte del foro APEC, y a través de estos años lo que el Perú ha logrado es no solamente firmar TLCs de la importancia de países como China, Corea, Japón, Singapur, Estados Unidos, sino que además el Perú ya es parte del TPP, y el TPP es el Acuerdo Transpacífico, que son las 12 economías que son un subconjunto de esas 21 economías de APEC. Y en estas reuniones en Filipinas se reunieron con ministros y representantes de las carteras de Relaciones Exteriores de estos 20 países. ¿Y cuál fue el tema central? Crecimiento con calidad y desarrollo humano. ¿Qué significa? ¿A qué propuestas han llegado? Claro, quería comentarte que justamente la mecánica de APEC es el foro central, es justamente la reunión de líderes que se realiza entre los meses de octubre y noviembre de cada año. Nosotros en esta oportunidad ya el Perú, al asumir la presidencia, y es el presidente Humala quien va a presidir el foro APEC a partir de la entrega que ya fue hace unos días en Manila, en Filipinas. Y justamente lo que se trata es de ir concatenando los temas que se van desarrollando en cada una de estas conferencias. Filipinas escogió desarrollo inclusivo, es decir, ya las economías están viendo que no solamente es el crecimiento económico lo que determina el avance de los pueblos, sino que es muy importante reconocer que temas como el crecimiento inclusivo, del cual el Perú ha sido uno de los más grandes promotores, y al Perú lo reconocen a nivel internacional como aquel país que ha dado grandes pasos para fijar en la agenda nacional el tema del desarrollo inclusivo. Y nosotros lo que hemos visto es, Filipinas escogió este tema de desarrollo inclusivo con una importancia vital al tema de las micro y de las pequeñas empresas y cómo éstas se engarzan en el comercio internacional. Y nosotros hemos continuado este tema, y para nosotros le hemos denominado el foro APEC va a tener como tema central el crecimiento con calidad. Lo que significa es que es el ser humano el centro de estas políticas a las cuales uno debe atender, y también promover que el comercio es una vía a través de la cual nosotros facilitamos el crecimiento de nuestros países. ¿Y de qué forma, por ejemplo, esta firma del TPP, del Acuerdo Transpacífico, va a beneficiar o incluir a las micro y pequeñas empresas? Usualmente la crítica que se hace con mayor frecuencia a los TLCs es que perjudican a los pequeños empresarios que no tienen la capacidad económica, digamos, para invertir en tecnología o en grandes producciones, ¿no? Reconociendo este problema que tú bien has señalado, es que se desarrollan lo que se denominan las cadenas de suministro o las cadenas globales de valor. ¿Estas cadenas en qué consiste? Por ejemplo, si una pequeña empresa
no puede exportar directamente, pero se inserta en esta cadena de suministro. Por ejemplo, en el ejemplo que nosotros decimos es en México exporta automóviles, o sea, bienes de consumo final, a las familias de Estados Unidos y de Canadá a través de sus acuerdos comerciales que tienen principalmente el NAFTA. Con el TPP lo que vamos a poder nosotros es estas 12 economías hacer como que es una gran fábrica en donde, por ejemplo, los productores de líquidos de freno, los productores de partes y piezas para motores, de sistemas de freno, pueden engarzarse en esta internacionalización de la pequeña empresa y entrar en cadenas de valor, lo que significa suministrarle a productores, a fabricantes de automóviles de México para ser parte finalmente de esta gran exportación que vienen a hacer los automóviles. Claro. Y bueno, el presidente firmó una serie de acuerdos en Filipinas. ¿En qué consisten esos acuerdos y cómo benefician, digamos, al país? A ver, el presidente ha estado en una agenda sumamente intensa. Hemos estado en discusiones desde la mañana que llegó el presidente, llegó al amanecer del día miércoles, y hemos estado en una serie de reuniones tanto bilaterales como propias, derivadas del foro APEC. Entre los temas que el presidente, como siempre, ha querido destacar ha sido el crecimiento inclusivo que ha venido logrando el Perú, la participación de la educación, la reforma de la salud y temas que son de vital importancia para el desarrollo, como por ejemplo también la diversificación productiva. A lo largo de estos días el presidente también ha representado al Perú en el almuerzo que fue promovido por el presidente Obama, y en este almuerzo, que fue el día miércoles, se trató justamente de agradecer a los equipos que habían trabajado por más de 5 años en todo lo que han sido las negociaciones del TPP. Y el presidente Humala se dio el uso de la palabra. En primer lugar hizo el primer ministro John Key de Nueva Zelanda, porque fue uno de los países que a través del P4, que eran 4 países pequeños, como Singapur, Nueva Zelanda, Brunei, que buscaban a través del comercio buscar cuáles eran las ventajas y cuáles eran las herramientas que ellos podían tener. En segundo lugar, le cedió la palabra a la última economía que se había unido al TPP, que era Japón. Y en tercer lugar, le cedió la palabra al Perú. El presidente Humala fue el tercer orador, porque a juicio de los Estados Unidos, el país que más progresos había hecho había sido el Perú en términos de las negociaciones y de lo que había significado también pertenecer a este grupo de los países más importantes del mundo. Y por ejemplo, también dentro de estas importantes reuniones se firmó un acuerdo Perú-Indonesia, en el que se establecen, digamos, para principios del próximo año mejoras en las relaciones comerciales. ¿Qué beneficios va a traer para nuestro país? Mira, nosotros con Indonesia estamos hace ya varios años tratando de negociar y empezar a negociar con un tratado de libre comercio. Como decía, APEC es la cuna para todos los tratados de libre comercio que nosotros ya hemos firmado y que ya están puestos en vigencia, como a los que me refería hace un rato. Y con Indonesia han habido cambios de representantes, tanto en el área comercial. Indonesia pasó de hace 3 años, de que nos reunimos en Bali, cambiaron de gobierno. Este es un nuevo gobierno. Y este nuevo gobierno haya nombrado a un nuevo ministro de Comercio con quien también yo me reuní. Tuvimos una reunión bilateral y un mucho mayor, digamos, empuje, que los líderes se hayan puesto de acuerdo, porque lo que queremos hacer es justamente emprender estas reuniones mucho más aceleradas que nos van a permitir a nosotros encontrar los beneficios. Indonesia es un país de más de 230 millones de habitantes y la producción de alimentos no es suficiente para un país tan grande. Entonces, en eso viene la complementariedad de nuestras 2 economías. El Perú es un país que produce alimentos y alimentos de muy buena calidad, y nosotros estamos convencidos de que este acercamiento entre 2 economías, una economía pujante como la de Indonesia y además con muchísima población, que puede ser altamente beneficioso para las agroexportaciones y también para las exportaciones pesqueras del Perú. Claro. Bueno, ministra, y bueno, finalmente
¿qué es lo que ustedes esperan sacar de la cumbre del próximo año, ¿no? ¿Hacia dónde queremos apuntar para tratados de libre comercio, para finalizar, digamos, finiquitar todos los detalles de la implementación del TPP? Porque si bien se firman los acuerdos, toma un tiempo poder adecuarse, ¿no?, a estas nuevas normas. Así es. El presidente lo dijo cuando se refirió al tema de la agenda interna. Mucha gente cree que el firmar un TLC es justamente la llave mágica que te va a permitir de la noche a la mañana cambiar. Pero el TLC es solamente una carretera, una vía a través de la cual se mejoran las condiciones de acceso de productos peruanos y de los otros países a nuestro país. Depende mucho de nosotros y de justamente las reformas que nosotros hagamos para poder sacarle provecho a eso. Y en términos del TPP, habiendo dicho que el desarrollo o el crecimiento con calidad es el tema de importancia para el Perú, el próximo año, durante el medio año, porque APEC lo que tiene es justamente la capacidad de convocar a muchísimos sectores, no solamente comercio y turismo y economía. En el caso del Perú, en mayo, por ejemplo, nosotros vamos a ser sede de la reunión de ministros de comercio y de la reunión de ministros de turismo. También se ha programado reunión de los ministros de educación, en donde el Perú justamente va a compartir su experiencia con todos los países de las economías de APEC, y también va a haber una reunión ministerial sobre el tema de la mujer, el rol de la mujer, cómo el reconocer la importancia de la mujer en el quehacer económico es la base para el crecimiento de nuestras economías. Bueno, ministra, muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos tenerla nuevamente. Sí, muchísimas gracias, y la verdad es que va a ser un año sumamente importante para el Perú. El Perú nuevamente va a estar en los ojos del mundo. Es importante señalar que las economías de APEC representan el 57% del total del PBI mundial. Representan además un PBI per cápita de más de $24.000, y recordamos que el Perú tiene 6.600, lo que significa que el próximo año, durante todo el año, vamos a estar en discusiones sumamente importantes en las cuales el Perú está tomando el liderazgo. Por supuesto.